Muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar acerca de las fracciones, comenzando sobre qué es una fracción, tipos de fracciones y operaciones que se pueden hacer con fracciones. Dentro de la fracción vamos a ver el concepto, cómo se clasifican y en las fracciones un ejemplo general de cómo se resuelven. ¿Qué es una fracción? Una fracción es una porción o una cantidad de un entero dividido en partes iguales, como podemos ejemplificar con la pizza que se muestra en el ejemplo. Esta nos representa un entero. Después, cuando nosotros hacemos divisiones al entero, se convierte en fracciones. En este ejemplo, vamos a dividirlo primero a la mitad. Después de haberlo dividido, tenemos dos mitades o dos medios, también representado en forma fraccionaria como 2 sobre 2. Cuando nosotros volvemos a hacer otra división a la mitad, obtenemos que ahora se dividió en 4 partes iguales, siendo estas llamadas 4 cuartos, representado como fracción 4 sobre 4. Cuando nosotros volvemos a hacer la división a la mitad, obtenemos 8 pedazos iguales, como comúnmente nos entregan una pizza. En estos 8 pedazos se le denominaría 8 octavos o representado como 8 sobre 8. Posteriormente, estas representaciones gráficas nos muestran cómo un todo es posible dividirlo en partes iguales y cada porción tiene un nombre, sea medio, octavo o cuarto. Ahora vamos a ver el tema de fracciones, comenzando. ¿Qué es una fracción? Se compone de dos partes que vendría siendo un numerador y un denominador. ¿Qué es un numerador y qué es un denominador? Bueno, representándolo mediante la fracción a sobre b, podemos nombrar al número que se encuentra arriba numerador y al número que se encuentra abajo lo llamamos denominador. Esta fracción se caracteriza por la línea divisoria. Ahora, yendo a los tipos de fracciones, tenemos 3 tipos que son propias, impropias y mixtas. Comenzando con las fracciones propias, nos menciona que son aquellas cuyo numerador es menor que el denominador. Representándolo por la fracción a sobre b, tenemos que para que sea propia, el numerador debe de ser menor. Tomando como ejemplo la fracción de 3 octavos. El numerador es menor que el denominador. A esto se le conoce como una fracción propia. Hablando ahora de las fracciones impropias, tomando como base la fracción a sobre b, tenemos que nuestro numerador debe de ser mayor al denominador. En este caso tomaremos como ejemplo la fracción de 4 medios. En esta fracción observamos que el numerador es mayor al denominador, por lo tanto es una fracción impropia. Hablando ahora de las fracciones mixtas,
tenemos que estas fracciones son aquellas que se encuentran acompañadas de un entero, por lo que estas pueden ser expresadas mediante una representación de donde c es un entero y la fracción a sobre b corresponde a una fracción propia. Posteriormente, estas, como un ejemplo numérico, les doy un 2 enteros y un medio, siendo 2 el entero y un medio la fracción. Comenzando con las operaciones de fracciones, mediante la suma puede ser mediante dos formas, tanto directa como cruzada. La suma directa se lleva a cabo únicamente cuando los denominadores son iguales, tomando como ejemplo la fracción a sobre b más c sobre b. Esta suma puede ser representada como la suma de a más c y el denominador queda tal cual. En este caso vendría siendo a más c sobre b. Esto únicamente siempre y cuando el denominador sea igual en las dos fracciones. Hablando ahora de la suma cruzada, esta se lleva a cabo cuando los denominadores son distintos. Tomando como ejemplo a sobre b más c sobre d, la suma vendría siendo una multiplicación cruzada entre los extremos de cada fracción, siendo b diferente de d. La suma cruzada vendría dada por la multiplicación de a por d más b por c, y esto vendría siendo sobre b por d, la multiplicación de los denominadores. Ahora, la resta no es muy diferente de la suma, siendo en la resta directa representada por las fracciones a sobre b más menos c sobre b igual a menos c sobre b. Esto es porque nuestro denominador es igual en ambas fracciones. Para la resta cruzada tenemos representación mediante a sobre b menos c sobre d. El proceso es tal cual es en la suma, sería la multiplicación cruzada de a por d menos, porque es una resta, b por c sobre la multiplicación de los denominadores, b por d. La multiplicación es más sencilla. ¿Por qué? Porque aquí únicamente tenemos que hacer una multiplicación directa entre el numerador con el numerador y el denominador con el denominador, siendo entonces para el numerador a por c y para el denominador b por d, y de esa forma resolvemos la multiplicación. Para el tema de las divisiones es un poco más complejo, porque aquí es otra multiplicación cruzada, pero tenemos que ubicar bien el numerador y el denominador. Siendo entonces, para la división, el numerador vendría dado por a por d y el denominador vendría dado
por la multiplicación de B por C. Representándolo con forma de líneas, la multiplicación es A por D, nos va a dar el numerador, y la multiplicación de B por C nos va a dar el denominador. Y estas son las operaciones que se pueden hacer mediante las fracciones. En un futuro video vamos a hacer ejemplos de cada una de estas operaciones. No me queda más que agradecerles por mirarlo y nos vemos en un próximo video. Adiós.